Las carreras duran horas, pero en ese escenario podemos encontrar situaciones que nos pueden acompañar toda una vida. Amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a compartir este espacio donde vamos a hablar de motorsport, pero con otra mirada. Tiene que ver con las enseñanzas que deja el mundo de la alta competencia. Es cierto que el hecho de que un piloto gane carreras, gane campeonatos, a nosotros en sí no nos cambia la vida. Pero interpretar, entender cómo gestionan determinadas situaciones, cómo trabajan para llegar a esos objetivos, si nosotros podemos encontrar allí herramientas para incorporar a nuestro trabajo, nuestras profesiones, nuestras empresas, organizaciones, instituciones, en lo que hagamos en el día a día, indudablemente allí sí podemos tener un impacto relacionado con el universo del motorsport. Es lo que quiero compartir con ustedes, hechos que pasaron el último fin de semana en la Fórmula 1 y unos bonus que son realmente inspiradores. Y si se quedan hasta el final, realmente sé que lo van a valorar. De eso se trata este espacio, vamos a compartirlo juntos. El primer punto que quiero destacar es lo hecho por Kimi Antonelli, el piloto italiano del equipo Mercedes, que logró el fin de semana entrar en la historia grande de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China. Consiguió su primera pole position, ya había hecho una anteriormente para una carrera sprint, pero de pronto esta es por ahí la que queda en la estadística, la pole position para el Gran Premio, y destronó a Sebastian Vettel, ¿no?, que tenía ese récord de juventud en poles desde el año 2008. Kimi con 19 años logró su primera pole, y no solo eso, sino que también alcanzó su primera gran victoria en la Fórmula 1. Pongámonos en este contexto, ¿no? Cuando uno habla de alguien tan jovencito en un universo tan competitivo, tan despiadado como el mundo de la Fórmula 1, imaginemos con todo lo que tiene que lidiar este chico, ¿no?, en ese entorno de altísima presión, y sin embargo lo gestionó muy bien, cometiendo errores incluso durante el mismo fin de semana, porque claro, en esa fase de aprendizaje en la que sigue transitando, va a cometer errores, pero aprovechar al máximo oportunidades como las que tuvo el fin de semana habla muy bien de su talento y su capacidad para interpretar esos momentos. Muchas veces decimos que la experiencia paga todo, es cierto, la experiencia vale muchísimo en muchos ámbitos, principalmente en el deporte, pero la juventud también tiene sus ventajas. Y Kimi Antonelli, con esos 19 años tan frescos, logró entonces ganar en la Fórmula 1 y quedar ya en la historia grande. Está más que claro que con el talento solo no alcanza. El hecho de aprovechar las oportunidades es lo que termina marcando la diferencia, ¿no? Estar listo cuando esa oportunidad llega y aprovecharla. Fenomenal por Kimi. El segundo punto que quiero destacar también tiene que ver con la Fórmula 1 y en este caso habla de la vigencia de un múltiple campeón del mundo, como lo es Hamilton, que pasó un 2025 realmente difícil en su arribo a Ferrari, con un auto poco competitivo. Este año, con esta nueva era de la Fórmula 1, han cambiado un poco las cosas en principio, y Hamilton está demostrando su valía, ¿no? A su edad, un piloto ya veterano, que ha ganado todo, que encabeza las estadísticas y los récords de la Fórmula 1 prácticamente en todos sus estamentos. Sin embargo, está allí con ese hambre de seguir dando pasos hacia adelante, porque para los deportistas lo que ya hizo, eso es parte del historial. Ellos quieren ganar el desafío que viene, ¿no? Así es la mentalidad de los ganadores. Y Hamilton consiguió el fin de semana en China su podio número 203. Es algo impresionante. Es el único piloto en la historia que ha logrado estar en el podio con McLaren, con Mercedes y ahora lo hace con Ferrari. La gran situación que nos muestra Hamilton es la perseverancia, ¿no? Después de un año muy malo, este intento ahora por reverdecer laureles. Y habla de que la grandeza no es solo llegar a un determinado punto, ¿no?, sino que, como muchos hemos escuchado tantas veces, está el hecho de sostenerse a través del tiempo, ¿no? Tantas décadas en la elite. Eso es indudablemente lo que ha destacado a Hamilton. Perseverancia, disciplina y por supuesto la confianza en que, llegado el momento, él estará allí para ser competitivo. Fenomenal. Del otro lado encontramos otra situación y que va a ser muy interesante seguirlo durante esta parte de la temporada al menos, que es la gestión en momentos de crisis para un líder. Y tiene como protagonista a Max Verstappen,
el 4 veces campeón del mundo, que ha arrancado la temporada con un equipo que está lleno de dudas, que no encuentra respuestas en la pista, con un auto poco competitivo y un piloto que suele fastidiarse, que suele, en cuanto a las gestiones de emociones, exteriorizar, ya sea en declaraciones, en gestos, en situaciones, esa frustración que tiene el hecho de no poder contar con un auto competitivo, alguien que está acostumbrado a ganar. Entonces, esa frustración visible la va a tener que trabajar Verstappen para apoyarse en el equipo, para apoyarse mutuamente y tratar de revertir esta situación. Cuando todo funciona bien es fácil ganar para este tipo de pilotos. El tema es cuando el contexto no acompaña, ¿no? Ahí es donde veremos qué tipo de líder será Max Verstappen este año y seguramente eso dejará muchas enseñanzas. Otro de los puntos destacados del fin de semana, y lo he dicho en los informes que compartí en Sports Center durante todo el fin de semana, a mí es una palabra que me encanta, que tiene que ver con la resiliencia. Y lo tiene como protagonista el piloto argentino Franco Colapinto. Creo que ha sido una pintura fantástica de esa situación, desde cómo arrancó el fin de semana en China a cómo lo terminó. Si ustedes recuerdan, aquellos que siguen la Fórmula 1, el primer día de actividad tuvo a un Franco Colapinto muy lejos de la punta, ni hablar, pero muy lejos hasta de su propio compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Muy lejos en el tiempo, algo que para un piloto que se mide con su compañero de equipo puede ser un golpe anímico muy grande. Pero había cosas que Franco sabía. Una de ellas era que su auto no estaba igual que el de su compañero de equipo, que había actualizaciones que Gasly tenía y él no. Eso le daba cierta tranquilidad, pero no dejaba de ser una situación de incertidumbre, porque en el cronómetro, en definitiva, es donde se ve la verdad en el mundo de la Fórmula 1. Trabajó con el equipo trató de hacerle entender cuál era la realidad que tenían que afrontar el fin de semana, y se vio un paso notable de mejoría hacia el día sábado, con un auto ya más competitivo y él más confiado. Logró estar más cerca de su compañero de equipo, ganarle un segmento de la clasificación a Gasly, mejorar su posición de salida para la parrilla de la carrera, y en carrera fue donde evidenció toda la curva de aprendizaje que fue haciendo Colapinto el fin de semana y logró una de sus mejores actuaciones. Por vicisitudes de la carrera llegó a estar en el segundo lugar, peleó contra los mejores pilotos de la categoría, defendió posiciones, atacó y sumó su primer punto con el equipo Alpine. En definitiva, ese 10º lugar de Franco Colapinto demostró todo lo que es capaz de hacer un piloto que está en fase de aprendizaje, pero continuo, ¿no? Hacia adelante, porque así se construyen los pilotos, en este tipo de situaciones. Y además, Colapinto tuvo que reponerse de un golpe muy fuerte que le propinó Esteban Ocon, y que pudo haber dañado el monoplaza. Seguramente quedaron algunas piezas tocadas, algunos componentes, sin embargo, Colapinto logró terminar la carrera en el 10º lugar y se quedó con esa gran sensación, ¿no?, de haber dado vuelta un fin de semana que había arrancado muy mal, es la realidad, y que terminó finalmente sumando su primer punto en Alpine y que le va a dar de aquí en más un empujón increíble, ¿no? Por eso la palabra resiliencia encaja muy bien en este aspecto. Nos puede pasar a nosotros, ¿no?, en lo que hagamos cotidianamente, tener un mal comienzo, pero eso no significa el final. Entender rápido qué está pasando, trabajar, solucionar y mejorar. Quiero sumar ahora, dejando de lado la Fórmula 1, en esta parte final, 2 bonus. Y en este caso quiero hablar del hecho de reinventarse. Y tiene como protagonista al piloto australiano Will Power, 2 veces campeón de la IndyCar, ganador de las 500 millas de Indianápolis, la categoría que me toca relatar en ESPN y Disney Plus cada fecha, desde hace ya varias temporadas, y yo voy prestando atención a esos puntos, ¿no? Y miren esto tan importante. Will Power perdió su lugar en el equipo Penske, uno de los equipos más poderosos de la categoría, después de 17 años, que uno puede decir, bueno, lealtad absoluta, 17 temporadas en un mismo equipo, pero llega un momento en el que por diferentes situaciones algo se rompe y entra un piloto más joven a ocupar tu lugar. Will Power tiene 45 años. Es el dueño de los récords en cuanto a pole position, por ejemplo, en la categoría suma 71 veces largando desde la mejor posición. Es un histórico que lo avalan los resultados, pero muchas veces ni siquiera con eso alcanza. Perdió su lugar en el equipo Penske y Power tenía 2 caminos, o buscarse otro lugar o irse a casa. Tal vez muchos, con el palmarés que consiguió Will Power en la categoría, hubiese dicho, bueno, listo, final, bajo el telón, me dedico a otra cosa. Pero
su vida está en las carreras. Entonces Power encontró un lugar en el equipo Andretti, un equipo que no está a la altura del equipo Penske, claramente, es un equipo que viene trabajando para estar entre los mejores, pero que aún no llega a ese estatus. Sin embargo, el último fin de semana, en el estreno del circuito callejero de Arlington, Will Power peleó la clasificación, ya lo había hecho en Phoenix, siendo protagonista, estuvo otra vez adelante peleando en la carrera y consiguió una vez más estar en el podio. Fue tercero en una carrera que lo tuvo como gran candidato durante todo el pasaje en las calles de Arlington. El circuito callejero, ustedes saben, es un trazado que no perdona errores, pero que también revela a los grandes pilotos. Y eso es lo que demostró Will Power. Nuevo podio, estuvo ya en el top 5 143 veces en todo su historial. Ha largado 322 carreras, un animal, una bestia Will Power. 322 carreras largadas, un histórico, 45 años, no es un pibe. Y sin embargo está ahí peleando adelante. La experiencia puede ser claramente una gran ventaja, pero hay situaciones en las que el hecho de adaptarte a los cambios, en el hecho de saber reinventarte, vale mucho más. Y si unís todo eso, tenés los resultados como los que obtuvo Will Power el último fin de semana. Por eso quería ponerlo aquí en este apartado. Es realmente increíble. Y otra historia que me encantó tiene que ver con lo que ocurrió el último fin de semana en el rally, en el Safari de Kenia, válido por el Campeonato Mundial. Allí hay una historia muy potente y tiene como protagonista a Takamoto Katsuta, un piloto japonés que comenzó a competir allá por el 2016 y que llegó de la mano de Toyota a las grandes ligas del rally mundial. Un piloto que siempre estuvo ahí a las sombras de las grandes figuras del equipo Toyota, ¿no? Imagínense lo que es estar en un lugar donde tenés estrellas, por ejemplo, como Sebastián Ogier o Tanaka en su momento, campeones del mundo, pilotos que acaparan toda la atención. Y él estando allí, ¿no? Sumando experiencia al principio, tratando de ser cada vez más competitivo. Pero claro, pasa el tiempo, pasan las carreras y los resultados, o ese gran resultado, no aparece. Entonces es normal que uno empiece a dejar de creer en sus propias posibilidades. Pero esto no le ocurrió a Katsuta, él siguió apostando a sí mismo. Tanto él como la gente que confió en sus posibilidades. Y a los 32 años, en su carrera número 94 en el rally, está a tiempo completo en el Mundial desde el año 2021, logró su primer triunfo. En una carrera de las más duras que se recuerden de los últimos años. Kenia siempre es durísimo para el rally, pero en esta oportunidad fue una carrera caótica. Se fueron cayendo por diferentes motivos los grandes animadores. Katsuta estuvo arriba, retrocedió, volvió a avanzar, siempre se mantuvo firme y finalmente aprovechó todas esas situaciones que vivieron sus rivales para alzarse con su primer triunfo en el rally mundial. Tal vez sea el único, nadie lo sabe, pero ¿qué importa? Él ya puede decir: gané una carrera por el rally mundial, consiguió su gran objetivo, tal vez cuando ya nadie creía en él. Y eso es lo lindo de esto, ¿no? Creer en uno mismo cuando incluso el entorno ya ha dejado de creer. Es realmente fantástico. La perseverancia es lo que hace, ¿no? a este punto. Si él se hubiese rendido antes, no hubiese llegado a esta oportunidad de ganar por primera vez en el exclusivo mundo del rally mundial. Así que bien por este piloto que además logra un hecho histórico porque hacía desde 1992, con la victoria de Kenshiro Shinozuka, que Japón no tenía a un piloto de su país en lo más alto del rally mundial. El motorsport es uno de los universos más extremos del deporte mundial, de eso no hay ninguna duda. Así todo ocurre más rápido y más rápido hay que tomar decisiones, más rápido hay que solucionar diferentes complicaciones, por eso es una gran escuela en lo que tiene que ver con la enseñanza para el liderazgo. Y este fin de semana, como vieron, nos dejó particularidades realmente increíbles. El talento abre puertas, el saber aprovechar las oportunidades, la vigencia de los que perseveran, la resiliencia para aprender, continuar y mejorar, y el hecho de creer en uno mismo, sin importar lo que digan los demás. Este fue un poco el análisis o las enseñanzas que yo encontré
en este último fin de semana en el mundo del motorsport. Espero que les sirva y que aquellos que quieran tomar nota de algunos puntos puedan hacerlo, porque indudablemente de estos grandes campeones siempre podemos aprender. Les dejo un abrazo grande, nadie se rinde, gracias.